Ahí va. Muy bien. Bueno, volvemos entonces. Vamos a hacer el repaso de web, ¿sí? Para eso vamos a empezar hablando un poquito del protocolo HTTP, ¿sí? Un protocolo, ¿saben lo que, escucharon alguna vez sobre el protocolo de comunicación? ¿Saben de qué se trata un protocolo de comunicación? Hay que explicarlo. ¿Alguien que cuente qué entienden por protocolo de comunicación? ¿Cómo se comunica el cliente con el servidor a través de los verbos put, post, Sí, get? está bien, eso es HTTP, pero Ok. un paso más atrás. O sea, si hablamos de Claro, protocolo, get, si hablamos de protocolo request. de comunicación, ¿a qué nos referimos? A las normas que se tienen que seguir para establecer la conexión, digamos. Sí, son como reglas definidas, digamos. Sí, bien. Bueno, es un estándar, ¿no? O sea, ¿Tiene que ver con el protocolo TCP/IP o es otra cosa? eso también es un protocolo, ¿sí? Pero hay muchos protocolos. Eh, y hay protocolos que están arriba de protocolos que están arriba de protocolos. ¿Sí? Entonces, pero la idea, digamos, básica de un protocolo es que dos computadoras se quieren comunicar, ¿sí? Dos computadoras, dos procesos, dos entidades, digamos, digitales, vamos a decirle, se tienen que comunicar, entonces tienen que hablar un lenguaje común, ¿sí? O sea, tienen que saber cómo hablarse entre ellos. Entonces, un protocolo lo que hace es definir un estándar de, como decían, reglas o una forma de comunicación pues, que todas las partes involucradas en esa comunicación entienden, ¿sí? Entonces, en el caso particular de HTTP, en donde hay una comunicación que es entre un cliente y un servidor, ¿sí? O sea, el servidor habla con muchos clientes a la vez entre comillas, el cliente habla con un único servidor, ¿sí? En general también. Pero bueno. Entonces, la comunicación se establece, funciona en dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado el cliente hace peticiones al servidor, ¿sí? En donde le hace una petición con un formato definido, y en base a esa petición el servidor va a darle una respuesta, ¿sí? Estos son el request y response en inglés, son petición y respuesta en castellano. Y el cliente puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser un navegador, puede ser el Chrome, puede ser una aplicación del teléfono, una aplicación nativa del sistema operativo, puede ser un servicio, ¿sí? En donde no hay un usuario involucrado, sino que es una computadora hablando con otra computadora sin que intervenga un humano, ¿sí? Y así. Bien, continuamos. Hablemos un poquito de la petición, entonces. Y nos metemos ya en los detalles del protocolo. La petición tiene, por un lado, un encabezado, ¿sí? Que es lo que define como la metadata, ¿sí? de la petición, ¿sí? O sea, los datos sobre los datos, ¿sí? Que tiene algunas partes que son importantes. Tiene un montón de cosas, ¿sí? No nos vamos a meter en todas porque no es necesario y no va al objetivo de la materia, pero puntualmente tenemos un verbo, ¿sí? Que es un verbo que es algo que viene de una lista que está predefinida, sino no es que cualquiera puede inventar un verbo, salvo que seas Microsoft. Entonces, tenés un verbo por un lado, por otro lado tenés un path, ¿sí? El path es como la ruta relativa al dominio, digamos, al hostname donde estás haciendo la petición. ¿Sí? Entonces, si uno va, por ejemplo, no sé, a http://www.1.3.edu.ar alumnos/Ciu Guaraní, el path va a ser /alumnos/Ciu Guaraní. ¿Se entiende? Por otro lado, tiene la especificación de cuál es el protocolo que está hablando, ¿sí? Cuál es la especificación que está siguiendo, ¿sí? Y que entiende el cliente, porque HTTP tiene varias versiones. Por otro lado, bueno, tenemos el encabezado de este host, que era a lo que me refería antes, que tiene el dominio, ¿sí?
dominio entre comillas, el hostname, digamos, donde nos estamos comunicando, que es una identificación, lo que permite identificar a través de Internet cuál es, digamos, a dónde tiene que mandar esa petición, ¿sí? O sea, si el navegador lo mandamos a www.example.com, después hay un mecanismo en Internet, que no nos vamos a meter ahora tampoco a discutir cómo es, pero básicamente sabe que, bueno, esta petición se la tiene que mandar a un servidor que está escuchando en una dirección IP que está predefinida, ¿sí? que se entiende, que se sabe cuál es. Y por último tenemos los encabezados adicionales que siempre siguen el formato que tienen un nombre, 2 puntos y un valor, ¿sí? Y eso lo sabe interpretar después el servidor y sabe, bueno, qué hacer en base a los valores y a los encabezados que está recibiendo. ¿Vamos bien por ahora? Sí, sí. ¿Manito? Ok, listo. Profe, el host y el dominio no son lo mismo, ¿no? El host es donde se almacena y el dominio es la dirección, ¿sería? ¿O el No, identificador? el host es el encabezado. O sea, este host 2 puntos, ves que sigue este formato de nombre de encabezado, 2 puntos y un valor. Bueno, es por eso. O sea, host es el encabezado y el valor es el dominio. Digo entre comillas dominio porque dominio en realidad es como en este caso el dominio sería example.com, ¿sí? O sea, es como la ruta más alta. O sea, sería un tref.edu.ar, ¿sí? Pero después dentro de un tref uno puede tener subdominios, que son, no sé, ciuguaraní.untref.edu.ar, ¿sí? Y entonces en ese caso este host también debería tener eso, debería tener, no tiene como la ruta, el que está más arriba, no tiene un tref.edu.ar, sino que tiene el subdominio, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, por eso es un poco confuso, pero no importa. A fines prácticos, digamos, lo que vamos a ver nosotros es intercambiable dominio y hostname y subdominio, etc. Bien, los verbos. Entonces, como le decía, hay una serie de verbos ya predefinidos, ¿sí? Que son parte del estándar, que son los que entienden los servidores. Acá están los más comunes, hay más, ¿sí? Pero con estos les alcanza y sobra, digamos, para lo que vamos a ver en la materia. El get, bueno, es una solicitud de solo lectura en general, ¿sí? O sea, es pedirle algo que te devuelva algo sin modificar el estado de nada. El post lo que hace va a modificar el estado y en general lo que va a hacer es crear cosas, ¿sí? Ignoren ahora que acá habla de recursos, ahora después vamos a ver un poco más en detalle otra cosa y ahí lo vamos a explicar un poco mejor, ¿sí? Put en general también lo mismo, o sea, modifica el estado, pero en general lo que hace es modificar algo que ya existe, ¿sí? Y el delete, bueno, lo borra, básicamente. ¿Sí? Entonces, en general, uno va a tener, el verbo que va a tener en el encabezado va a ser uno de estos, o algún otro que existen por ahí. Después el cuerpo es otra parte de la petición, ¿sí? Por un lado teníamos el encabezado, decíamos, por otro lado tenemos el cuerpo, ¿sí? Que es donde se mandan efectivamente los datos, ¿sí? Como decíamos, el encabezado tiene como la metadata, el cuerpo son los datos, es la data, ¿sí? Entonces, dependiendo, bueno, acá hay un ejemplo, entonces, dependiendo un encabezado que se llama content type, por ejemplo, que también es un estándar, ¿sí? O sea, los encabezados en general también son estándares, porque si no, o sea, si vos inventás un encabezado y se lo mandás al servidor, el servidor no sabe ni qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, son encabezados que son establecidos por la industria, por algún estándar. El content type lo que hace es definir cómo tiene que interpretar el servidor los datos que le estás pasando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí hay 2 ejemplos. En el primer ejemplo le estamos pasando el encabezado con el content type con el valor application x form URL encoded, ¿sí? Entonces, acá esto también estos valores, esos 2 valores son lo que se llaman los tipos MIME, ¿sí? Que también están estandarizados. Entonces, cuando el servidor recibe eso, sabe cómo tiene que parsear. Eso es un string, ¿sí? El cuerpo es básicamente un string, ¿sí? O ni siquiera, es un blob. Imagínense cuando uno, por ejemplo, postea un archivo
a Internet, uno también lo que está haciendo es subiéndolo al servidor a través de peticiones. ¿Sí? Entonces son datos binarios, ¿sí? Es el servidor el que entiende cómo tiene que interpretar esos datos, ¿sí? En estos dos casos son datos que son strings, ¿sí? Son caracteres, pero puede ser perfectamente que sean binarios. O sea, cuando uno sube un video a YouTube, está mandando peticiones y le está pasando en otro formato que no es ninguno de estos dos. Entonces lo que hace el servidor, como decía, interpreta esto. En el primer caso, sabe que el estándar de los formularios que están encodeados como URL, sabe que, por ejemplo, los espacios se reemplazan con el porcentaje 20, sabe que los campos se separan por el ampersand, ¿sí? por el and me fui, acá. ¿Sí? Entonces, sabe cómo tiene que leer esos campos. Y en general, uno después, cuando uno está implementando tu código, digamos, uno utiliza algún tipo de framework web. O sea, no es que uno se tiene que poner a implementar abrir un puerto TCP y escuchar el stream y ir parseando, digamos, lo que te llega, ¿no? O sea, ya existen librerías que nos simplifican todo eso. Y en general esas librerías nos permiten acceder a estos datos con el servidor, como el servidor ya los tiene interpretados. En el segundo caso, lo que se está usando es otro formato que se llama JSON, ¿sí? Que es básicamente... es exactamente el mismo contenido. O sea, si se fijan, son dos campos, name y request, con los mismos valores. En los dos casos, lo que cambia es el formato en el que se envió la información. Entonces, esa información, el servidor sabe cómo tiene que interpretarla, como dijimos antes, con el content type. Bien. Eso es con respecto a las peticiones que recibe el servidor, ¿sí? O sea, que el cliente le manda al servidor. Ahora, la respuesta que manda el servidor al cliente sigue más o menos el mismo patrón, ¿sí? O sea, tiene que mandar en la respuesta, tiene un encabezado, donde de nuevo se manda cuál es el protocolo que se está utilizando, cuál es el estado, el código de estado. Los códigos de estados también están prefijados, ¿sí? Hay un estándar en el sentido de que o sea, el código de estado en general tiene dos valores, ¿sí? Por un lado tiene un número entero, ¿sí? Que en la familia de 200, 100, 200, 300, 400, 500, y por otro lado tiene un nombre, ¿sí? En este caso, OK, ¿sí? Esto es como más... La Internet es un lugar salvaje, ¿sí? O sea, todas esto en particular, por ejemplo, no existe un estándar de eso, pero no existe un estándar que dice, bueno, si vos tenés este caso, entonces tenés que hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, una cosa, por ejemplo, que puede pasar es que, no sé, uno tiene un formulario, si llenás un formulario, no sé, te estás logueando a Instagram, ¿sí? Con el usuario y contraseña. Cuando le das OK, lo mandás, ¿sí? Pues si el usuario es incorrecto, si no sé, el usuario que le pusiste no es un mail, lo que fuera, si hay algún tipo de error, nadie dice cuál tiene que ser la respuesta que tiene que darte el servidor, ¿sí? O sea, no le dice que, no, si pasa eso, entonces te tiene que mandar un 423. ¿Sí? O sea, hay como un pseudo estándar y buenas prácticas en cuanto al uso de los códigos de estado, ¿sí? Que adopta la industria en general, pero después puede pasar que te devuelva un 200 y después te mande por otro lado cuál es el error, o que te mande un código 400, que es un bad request, o sea que la petición es incorrecta, o un 404 que no lo encontró porque no encontró al usuario, ¿se entiende? Entonces es un poco variable eso, no hay nada que te obligue, digamos,
a cuál es el código de estado que tenés que devolver en cada momento. Sí se sabe que 200, si devolvés 200 es que en general estuvo todo bien, pero bueno, puede ser que falle. Bueno, y por otro lado tenemos los encabezados, ¿sí? Lo mismo, los encabezados tienen, al igual que teníamos en los encabezados en la petición, existen la respuesta y es el cliente el que tiene que encargarse de interpretar esos encabezados para poder saber qué es lo que me está devolviendo el servidor, básicamente, ¿sí? Esto cuando uno usa un navegador, por ejemplo, el navegador ya sabe los encabezados cómo tiene que interpretarlos. No se sabe que, por ejemplo, no sé si te está devolviendo, que YouTube te está devolviendo un video, o sea que es un stream de video, o te está devolviendo una página HTML y que tiene que mostrar la página HTML, ¿sí? Como decía, entonces los códigos de estado están más o menos prefijados, entonces en la familia de 100 son las respuestas informacionales, las 200 son que anduvo todo bien, 300 es que hay una redirección, o sea que es esa página hay que moverla a otro lado, sí que hay que hacer una nueva petición a otra URL, a otro path. 400 es que hay un error del lado del cliente y 500 es que hay un error del lado del servidor. El 500, supongo, el internal server error lo habrán visto más de una vez. Lo mismo que el 404 también es un estado bastante conocido por todos. Y bueno, por otro lado tenemos la respuesta tiene un cuerpo, igual que la petición, ¿no? Entonces, lo mismo. Dependiendo, por ejemplo, del content type, el cliente sabe cómo tiene que interpretarlo. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es una página HTML, ¿sí? Entonces sabe que tiene que hacer renderizar esa página en el navegador cuando uno lo va a navegar. En el segundo caso es un CSS, son estilos. Entonces sabe que tiene que interpretar esos estilos y después aplicar esos estilos al HTML que tiene de la página, ¿sí? Pero bueno, así como está el content type, hay otros encabezados, ¿sí? Como lo mismo que pasaba con las peticiones. Bueno, eso es todo con lo que tiene que ver con respecto a HTTP. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Okidoki. Pasamos entonces ahora a presentar otra cosa, que es la clase... Ahí está. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de REST. REST es como no es una arquitectura, ¿sí? Sino que es como un patrón, tampoco es un patrón de arquitectura, no me acuerdo cuál es el término que usan en el libro, pero básicamente lo que hace es definir lineamientos que uno tiene que hacer para implementar un servicio web, ¿sí? En el caso de REST, particularmente es hablando de APIs, ¿sí? Una API es una interfaz que publica, digamos, nuestra aplicación para que otra gente, para que otros clientes, digamos, no otra gente, sino lo que sea, que se comunique con nuestra API, lo pueda utilizar, ¿sí? Entonces, le provee funcionalidad a los clientes a través de una interfaz que es conocida. Conocida porque tiene que tener algún tipo de documentación, obviamente, ¿no? Si no, no se sabe cómo se utiliza. Entonces vamos un poquito a charlar de REST. Digamos, REST son siglas, son Representational State Transfer. Básicamente lo que define es que cada URL permite acceder a recursos, ¿sí? Y un recurso es lo que a ustedes les parezca que tiene que ser un recurso, ¿sí? Es algo que es significativo para nuestro negocio, ¿sí? Para nuestra aplicación. En el caso de la liga, los recursos podrían ser la liga, podrían ser los jugadores, los equipos. Puede ser que el único recurso que uno implemente, como estaba hecho en el ejercicio, era que sea la liga y después todo el resto y todo se maneja a través de la liga, ¿sí? Entonces, en ese caso, el único recurso sería la liga. Y la idea es que
vas modificando el estado de los recursos a través de peticiones, a través de llamadas HTTP. ¿Sí? Y para eso se utilizan el estándar, ¿sí? O sea, utilizamos los verbos estándar, se definen ciertas convenciones que ahora vamos a charlar, ¿sí? Pero bueno, básicamente es aprovechar lo que ya existe, el protocolo HTTP que ya existe, para implementar un tipo de arquitectura, un tipo de interfaz de nuestra aplicación. Una cosa importante es que los recursos tienen una representación, ¿sí? Entonces, acá en este caso, por ejemplo, estamos viendo, medio viejo esto claramente, porque estamos hablando de Twitter, ya no existe más, pero básicamente estamos pidiendo el mismo recurso, ¿sí? Que sería un tweet, ¿sí? De dos formas distintas, con dos formatos distintos. Entonces, como ven acá, en el primer caso, le pasa en la petición de HTTP, le estamos pasando un header que se llama accept, que básicamente lo que le dice es al servidor de qué tipo de respuesta esperás, en qué formato esperás la respuesta que te va a dar, ¿sí? Entonces, en el primer caso le estamos devolviendo un JSON, ¿sí? Estamos pidiendo que sea un JSON, entonces el servidor nos devuelve un JSON. Ahora, en el segundo caso le estamos pidiendo que sea un XML. Ven que la ruta y el verbo, todo el resto es idéntico, ¿sí? O sea, lo único que cambia es el accept. Entonces, lo que cambia es básicamente la representación de ese recurso, el formato que tiene ese recurso, ¿sí? Entonces, en el segundo caso es un XML, perdón. ¿Se entiende esto? Sí. Continuamos. Y acá están las mejores prácticas que les mencionaba antes de REST. Ahora vamos a ver cada una para ver de qué se trata. La primera es addressability, que es que cada recurso es accesible a través de una única URI, ¿sí? Una URI es una URL, una URL es una URI, ¿sí? URI es como un concepto más amplio, ¿sí? Hay URIs que no son URLs, porque no tienen o sea, una URL, vieron que siempre empieza con HTTP o HTTPS en general, ¿sí? O sea, bueno, hay otros protocolos. Cuando uno habla justamente de Internet, de páginas web, hay otros protocolos de FTP, etc. Una URI es algo que es más genérico, entonces puede ser que no sea HTTP, básicamente, ¿sí? Pero lo que dice es que una URI tiene que referirse específicamente unívocamente a un recurso, ¿sí? O sea, no puede ser que con una misma URI puedas acceder a dos recursos distintos. Y después, ahí como a modo de sugerencia, dice que se conviene ponerle que el formato de representación, esto que hablábamos recién acá, ¿sí? Que sea parte de la URI, ¿sí? Acá, como decíamos, en estos dos casos, el formato que uno espera de la representación de esos recursos, lo pasábamos como un encabezado, un encabezado HTTP en la petición. Lo que acá dice es que en realidad conviene más que sea parte de la URI. Entonces vos le haces un punto JSON, un punto XML, entonces le pones como una extensión, y eso el servidor lo debería interpretar como que en el primer caso estás pidiendo ese recurso como un JSON y en el segundo como un XML. ¿Por qué es esto? Porque el encabezado del accept no queda, o sea, no es parte de la URI, entonces uno, por ejemplo, no sé, querés compartir una URI de un recurso determinado con otro sistema, lo que sea, tenés que pasarle de alguna otra forma cuál es la representación que tiene que solicitar, ¿sí? Porque el header ese accept lo va a tener que insertar de otra forma, ¿sí? No se identifica solo con la URI.
O sea, al agregarlo acá como un sufijo, lo que estamos haciendo es, bueno, que ya al compartir esta URI ya le estamos diciendo, bueno, que tiene que usar qué representación tiene que usar el servidor para eso, ¿sí? Pero bueno, esto de nuevo, el servidor, cuando uno implementa un servidor web, ya acá uno tiene que hacer esa distinción, ¿sí? O sea, tiene que ya, tal vez, depende del servidor web, la librería que uno use para el servidor web, uno tiene que decir, bueno, acá me están pidiendo un JSON, un XML, porque ya no es parte del estándar, ¿sí? Acá ya nos estamos alejando del estándar HTTP. Bien, con respecto de la segunda buena práctica que nos da REST es que hay dos tipos de estado, ¿sí? de los recursos en general, ¿sí? Por un lado está el estado del recurso, que ese es mantenido por el servidor y se le manda a los clientes a través de las representaciones, ¿sí? en esas respuestas HTTP, ¿sí? Entonces, piensen que el estado del recurso que se mantiene en el servidor quiere decir que, no sé, tengo una base de datos donde voy guardando no sé, los tweets que mi usuario generó, ¿sí? Ese por un lado es uno de los estados. El otro estado es el estado de la aplicación, que es cuál es el camino que el cliente va siguiendo para llegar a un estado determinado, ¿sí? O sea, cuáles son las peticiones que va haciendo, que van cambiando el estado de la aplicación en tal momento, ¿sí? Imagínense, no sé, si uno está implementando, no sé, el feed de Instagram que vas scrolleando para abajo, bueno, o sea, el servidor no sabe cuánto scrolleaste vos para abajo, sabe que vos vas haciendo peticiones y decirle, bueno, eso imagínense que puede estar implementado, por ejemplo, como una paginación, entonces cada vez que la aplicación de Instagram del celular quiere mostrar, cada vez que uno scrollea para abajo, hace una petición de una página al servidor, el servidor le devuelve un montón de posteos, digamos, de Instagram, y después el cliente, sí, que sería esa aplicación en el celular, te lo vas mostrando. Cuando vos seguís yendo para abajo, llega un momento que ya te acercás al final de la página, entonces ahí tiene que hacer volver a pedir la página siguiente, ¿sí? a la que acaba de ver. ¿Por qué es eso? Porque el servidor no sabe hasta dónde viste vos, ¿sí? Eso es algo que lo sabe la aplicación la aplicación móvil, que es la que va rastreando o va manteniendo ese estado y va sabiendo hasta dónde vos scrolleaste y cuál es la siguiente página que tiene que pedirle al servidor. Perdón, ya me estoy quedando sin voz. ¿Se entiende esto? ¿Cómo funciona? Lo que dice acá es que el servicio no tiene que mantener nunca el estado de la aplicación, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del servidor, cada petición es independiente de las anteriores. Entonces, por ese mismo motivo, las peticiones a las que atiende el servidor tienen que tener la suficiente información como para que llenarla, digamos, los huecos, ¿sí? O sea, no sé, esto que yo le decía, por ejemplo, si uno está pidiendo el feed de Instagram, bueno, tiene que tener un parámetro esa ruta, esa URI, como para decirle, bueno, devolveme a partir de la página 5, devolveme a partir de la página 10, ¿sí? Suponiendo que son páginas. Bien, la siguiente buena práctica es que tienen que estar conectadas. Entonces, el servidor es el que guía al cliente a través de links, ¿sí? Esto es para que no haga falta que el cliente tenga que andar generando cuál es la URI de los recursos a los que puede tener acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vos le pedís el estatus de un usuario, te devuelve acá en este JSON, te está devolviendo
cuál es la URI para solicitar, que podés llamar para devolver el recurso del usuario en sí, ¿sí? Y después tenía otra URI para poder obtener los recursos de todos los retweets que hicieron de ese tweet, ¿sí? O sea, esto lo que está pidiendo básicamente es un tweet, ¿sí? O sea, ese ID1 se está refiriendo a un tweet en este ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, digamos, cuando vos estás implementando el cliente, vos no tenés que ponerte a investigar o a tirar fruta a ver si le pegás con la URI para saber cuál es la ruta que tenés que usar para obtener los datos, por ejemplo, si querés, del usuario que hizo que posteó ese tweet. ¿Sí? Eso te lo da, está incluido dentro de la misma respuesta. Y eso se da porque está conectada a la aplicación con todos los recursos asociados. Bueno, y después esta parte es importante, que es que utilizar una interfaz uniforme, ¿sí? O sea, que toda la interacción entre los clientes y los recursos se hace a través de los métodos estándar y cada verbo tiene un significado especial, ¿sí? Para esto en REST, ¿sí? Como hablábamos antes en HTTP, o sea, los verbos existen, ¿sí? O sea, son un estándar de get, post, put, etcétera. Pero después vos los implementás como querés. O sea, cuando vos vas a implementar tu sitio web, o sea, poder hacer que para loguearte sea con un get, o que para loguearte sea con un post, o que para loguearte sea con un put. Eso nadie te lo va a forzar que sea de una forma u otra. Entonces REST lo que hace es decir, no, pará, si vas a hacer tal cosa, entonces tenés que usar este verbo. Si vas a usar tal otra, tenés que hacer tal otra. Y ahora vamos a ver cada uno. Por un lado tenemos que la seguridad, ¿sí? O sea, las peticiones que son de tipo get y head es otro verbo que antes no mencioné, pero que no tiene mucho sentido hablarlo, pero estos dos, a lo que se refiere es que si haces una petición utilizando alguno de estos dos verbos, no deberías cambiar el estado de ningún recurso, ¿sí? Son solamente para consultar. Después, por otro lado, tenés la idempotencia, que lo que dice es que las peticiones que son de tipo put y delete tienen que ser idempotentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si las haces varias veces sobre el mismo recurso, o sea, si mandás varias veces la misma petición HTTP usando tanto put o delete, debería pasar lo mismo. O sea, la primera vez, por ejemplo, si haces un put que que estás modificando tu usuario, ¿sí? Lo mandás una vez, modifica el usuario. Lo mandás otra vez, o sea, si lo modifica, lo tiene que volver a poner el mismo estado que tenía antes. O sea, ¿se entiende? O sea, no tienen que tener algo que la segunda vez que lo llamás cambie de una forma, lo cambie. Lo mismo con el delete, o sea, la primera vez que le haces un delete para tu usuario, por ejemplo, te borra tu cuenta de usuario. Ahora, cuando lo haces otra vez, debería hacer lo mismo. O sea, ya tu cuenta no existe, pero bueno, la interfaz, la respuesta del servidor debería ser la misma que la primera vez. O sea, como que sí, ya está, te borré la cuenta, listo. ¿Sí? Las peticiones post, por su naturaleza, digamos, no son idempotentes. Porque un post, en general, los posts se usan para crear recursos. Entonces, cada vez que haces un post, va a crear un recurso nuevo. Entonces, no tendría sentido que hagas dos posts distintos y que el segundo no haga nada. O sea, cada vez que haces un post, tiene que crear un recurso nuevo. ¿Sí? Bien, y acá hay algunos ejemplos. Después de esto lo vamos a publicar las slides para que ustedes lo puedan ver. Si actualizamos acá los links está usando con X en vez de con Twitter. Pero bueno, acá hay varios ejemplos de servicios que están implementados, que son conocidos y que utilizan una interfaz REST. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ok. Una pregunta sería, ¿cómo usamos todo esto, no?
Y para eso lo vamos a ver ahora. Así que le voy a mostrar la pantalla y vamos a esto. Un segundo. Compartimos. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Sí, sí. ¿El tamaño de letra está bien? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña demo de utilizando una librería de JavaScript, de TypeScript, para tener un servidor web, ¿sí? Entonces acá yo tengo una serie de ejemplos que van siendo un poquito más complejos uno al siguiente para irle mostrando diferentes características. La primera es el famoso Lamoon. El framework que vamos a usar, la librería que vamos a usar es esta Express, que está acá. ¿Sí? Esta es la página de esa librería. Si van acá, después a ustedes si les interesa, tienen acá la API reference. Entonces acá pueden ver todos los métodos que tiene, ¿sí? Y cómo se utiliza cada cosa. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, esto está basado en el ejemplo web que ustedes ya tienen ahí en el modelo de repositorio, ¿sí? O sea, es algo que ya lo tenían, ¿no? Probablemente no lo hayan visto todavía, salvo que sean muy curiosos, pero ya estaba. Entonces, lo que hacemos inicialmente es importar estos tres tipos, ¿sí? El express, el request y el response. Y el express es con el que vamos a generar la aplicación web. Y básicamente lo que sea para generar la aplicación web es, por un lado, definir las rutas, o sea, lo que estamos haciendo acá es definir una URI, ¿sí? Entonces acá estamos definiendo dos cosas. Por un lado el verbo, ¿sí? Entonces este get, este objeto app tiene métodos para cada uno de los verbos de HTTP que estábamos hablando antes, o sea, tiene get, post, put, patch, etc. ¿Sí? Entonces lo que acá estamos diciendo es cuando reciba una petición HTTP en esta URI, o sea, en la raíz, en este caso, tienen que ejecutar este método, ¿sí? Lo que esté definido acá en este bloque de código. Y recibe dos parámetros, que por un lado es el request, ¿sí? Y por otro lado es la respuesta, o sea, la petición y la respuesta. El request es la petición, el res es la respuesta. Entonces, este primer ejemplo básicamente lo que hace es un hola mundo. Entonces, si esto lo pone, el último paso es ponerlo a correr. Ustedes cuando implementen esto siempre van a tener que hacer esto, ¿sí? Tanto generar una aplicación acá, crearle las rutas a las que quieren responder y después por último ponerlo a escuchar. Entonces, ¿cómo se ve esto? Si ahí se ve, no. Esperando un montón, a ver si ahí se ve. Bien. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, acá, si hacemos TS node, creo que era app 00. No, no era. Bien. Para correrlo, entonces, lo que hacemos es ejecutar ejecutar node, ¿sí? Con este TS node que lo que hace es interpretar el TypeScript y hacer la transpilación a JavaScript, porque Node entiende JavaScript, no entiende TypeScript. Y nada más. Y le pasamos cuál es el scriptcito que tiene que ejecutar. Entonces acá ven que se quedó, o sea, no es que se ejecutó y salió, sino que se quedó ahí parado. Entonces yo puedo agarrar acá y
venir y decirle, ir al, no sé si, ahí no sé si se llega a ver nada, porque acá ya no lo puedo agrandar, pero estoy yendo a la ruta que estoy yendo es localhost 2.3000. Eso porque 3000 es el puerto, ¿sí? O sea, ven que acá dice que está escuchando en el puerto 3000, y si veíamos acá en el código, acá tenemos el puerto 3000. Esto porque, o sea, ¿por qué en general uno cuando usa un sitio web con el navegador no tiene que andar diciéndole cuál es el puerto? Porque hay un par de puertos que son estándar, ¿sí? Entonces, esos son los que usan los navegadores y son los que en general responden los servidores web, que son el 80 para HTTP y el 443 para el HTTPS, que es HTTP encriptado, digamos, ¿sí? Entonces, pero bueno, básicamente entonces es simplemente eso, ¿no? Es hacer localhost, dos puntos, el puerto, y con eso ya estamos. Y con eso ya me devuelve, y ahí ya me devuelve el Hello World. Hay otra forma, ¿sí? Que esto también, y esto se los quiero mostrar porque después lo van a necesitar. Hay una aplicación de consola de terminal, ¿sí? Que se llama curl. Esto es en Linux. Si están en Windows, te joden. No sé. No sé si están en Windows van a tener que, no sé si están en el Kit Bash o en alguno de esos, lo pueden usar, pero si no van a tener que usar otra forma. Pero lo que hace esto curl es una aplicación que es recontra conocida, tiene montones de parámetros. Lo que te permite es hacer peticiones HTTP. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, curl http localhost 3000, y ahí me devuelve el hello world también. Gonza, no sé si querés contar eso, no sé qué pusiste ahí en el chat. Eso que puse en el chat es un cliente REST para Visual Studio Code, es una extensión que básicamente, si no tienen curl en Windows, o si tienen curl en Windows con Bash, o tienen Linux o Mac OS, no importa, esto los abstrae del sistema operativo y les permite hacer pruebas a sus APIs desde el editor de código, y además les permite hacer pruebas contra las APIs a partir de una sintaxis HTTP estándar, ¿sí? Lean la docu de la extensión y si les gusta, se la instalan. Porque si no, alternativas que existen están Postman y demás clientes REST que muchos de ustedes deben conocer, y bueno, y Diego y yo también conocemos. Porque curl está buenísimo, pero es terminal puro y es medio rudimentario. Tienen que tipear a mano toda la petición y está buenísimo, pero algunos se nos van a marear con eso. Entonces, ahí tienen una posibilidad un poquito más amable. Sí. Sí, y el motivo de que necesitan alguna de estas herramientas es porque el navegador en general solamente manda peticiones que sean de tipo GET o de tipo POST. Claro. ¿Sí? Entonces, los otros verbos que veíamos antes, que son parte de REST, no existen o sea, no hay forma, el navegador no los manda porque no son parte de HTML. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos el Hello World, excelente. Podemos pasar al segundo caso. El segundo caso son las rutas con verbos. Como yo le decía, el objetito de este app le podemos definir diferentes tipos de diferentes verbos, ¿sí? Entonces acá tenemos una que responde a get, que tiene una ruta que permite mostrar un formulario. Vamos a hacerlo, esto ya no es tan REST, esto ya es más HTML, pero la idea sería que, bueno, si vas a esta ruta, entonces te muestra un formulario para que crees un alumno nuevo. Después tenemos una ruta que es post, que es un post, que recibe un post y que tiene otra URL, ¿sí? Siempre como esto, de nuevo, ¿no? O sea, esto alumno / alumno, lo que está haciendo es tratando de referenciando, digamos, un recurso de tipo alumno. No hay ningún estándar que diga que se tiene que llamar alumno, o student, o Josecito, ¿sí? Pero bueno, es parte de las prácticas, de las buenas prácticas de REST,
que la URI sea también entendible por una persona, ¿sí? Por otro lado tenemos otro get que lo que permite es obtener un formulario de edición del usuario, un put para actualizar ese usuario y un delete para eliminar el usuario, perdón, el alumno, y un delete para eliminar el alumno. Después del resto es todo lo mismo, ¿no? O sea, ven que no cambia cómo se hace el setup de la aplicación del servidor web. Entonces, acá volvemos a hacer lo mismo. En vez de ejecutar el 0.0, ejecutamos el 0.1. Lo corremos, ahí quedó corriendo. Bien. Entonces ahora hacemos curl http localhost 3000 alumno. ¿Era alumno o alumnos? Alumno new. Me devuelve también un texto ahí que dice formulario de creación de alumno, que es lo que estaba acá. Ahora, ¿cómo estamos devolviendo esto? Antes me olvidé de contarlo. O sea, el objeto de este request, de tipo request, que recibimos acá por parámetro, por ahora no lo estamos usando para nada. Lo que estamos usando es el objeto response, que es a través del cual generamos la respuesta que le vamos a dar al usuario, ¿sí? Al cliente. Ahora estamos usando este método send, ahora después vamos a ver algunas otras cosas. Pero entonces, este método send lo que hace es, básicamente, es devolver, es setear el cuerpo de la respuesta con el string que uno le pone acá, ¿sí? Y una cosa que me olvidé de mostrarles, que se puede ver con curl, o con alguna de las otras herramientas también que estábamos hablando antes, es cuáles son los encabezados. Acá, esto lo que está haciendo, este parámetro "-i" mayúscula, lo que hace es imprimir cuáles son los encabezados que recibió en la respuesta del servidor, ¿sí? Entonces, como les mostraba antes, ¿no? Tenemos por un lado el protocolo, por otro lado tenemos el código de estado, y estos son todos, estos 7 líneas son los encabezados de lo que me devolvió el servidor. Entre ellos está justamente el content type, que es el que le mencionaba antes, que está diciendo que lo hay que interpretarlo como si fuera HTML. Eso es porque, bueno, por defecto Express dice que si vos usás este send y le pasas ahí, entonces tiene que hacer un HTML. Nada más que eso. Nosotros no nos vamos a meter, pero son otros encabezados, todos estos. El daily tag, todos esos. Bien, ¿se entiende ahora más o menos? Lo mismo si yo quiero hacer, por ejemplo, un post, ¿sí? Entonces tengo que decirle cuál es el verbo que tiene que usar. O sea, el curl por defecto no manda gets. Si uno le pone este parámetro "-x", hace post. Entonces, lo hago así, create, me dice alumno creado. ¿Por qué pasó por acá? Llegó a esto. ¿Qué pasa si yo lo mando a otro lado? Bueno, si hago un post a la URL esta, ¿sí? Que estaba escuchando que estaba esperando gets, lo que me devuelve es que me está devolviendo un error, básicamente, ¿sí? Bueno, esto el i no se puede hacer. Y lo mismo puedo hacer con los otros, no sé, puedo hacer un delete, creo que era destroy, entonces ahí me lo elimina y demás, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Una pregunta? Sí, Yo ¿No? tengo una duda medio de boludo nomás. A ver. El porcentaje que aparece al final de la línea de Eso es terminal es para marcar fin de algo o Eso creo que es como lo es tipo interpreta el basurita? stream de la respuesta el curl, digamos. No es por nada. Ah, ok. Joya. O sea, de hecho, por ejemplo, podemos ir acá, como este es un get, ¿sí? A esta ruta podemos ir, entonces podemos ir acá con el navegador y ver que acá no pone nada. Si yo acá veo, vamos a ver el código. Inspect. Esto está buscando. Page. El page source, ves que acá no hay nada raro ahí, en el final Claro. de la línea. Es nada más como te lo muestra ahí el curvo. Ok, buenísimo, gracias. De nada. Y no hay preguntas boludas, así que si tienen otras preguntas, no hay problema. Bien, vamos con el siguiente. ¿Cómo recibimos parámetros
en esto. O sea, cómo recibimos datos desde el usuario. En este caso, hay dos formas de recibir, hay más formas, pero bueno, acá se están mostrando dos formas de recibir parámetros. Por un lado, cuando uno declara la URI, ¿sí? el path, vos le podés podés usar esta sintaxis especial, que lo que hace es decir que cierta parte del path, ¿sí? Lo tiene que interpretar como si fuera una variable, ¿sí? Entonces acá le estamos diciendo que lo que viene después de edit barra, lo que venga después de edit, lo tiene que interpretar como si fuera el parámetro ID, ¿sí? Y entonces después lo podemos leer así. O sea, acá ya empezamos a usar este objeto request, ¿sí? Y a través de esta propiedad params podemos obtener el valor que me pasaron acá. Entonces, si vamos acá de nuevo. Sí, Nicolás, vamos a hacer la clase de un tirón porque ya casi estamos terminando. Así que me parece que va a ser más rápido terminarlo ahora, salvo que estén muy desesperados que quieran ir al baño o algo. Lo hacemos 5 minutos, pero si no, lo seguimos. Bien, excelente. Entonces, vamos de nuevo acá. Salir esto. Bueno, ya estamos corriendo ahora el segundo ejemplo. Entonces ahora voy a curl http localhost 3000. Y ahora vamos a alguna de estas rutas, por ejemplo, a alumno-edit. Y le pongo Sarasa. No, me cago. ¿Qué pasó? Está Creo que la en pusiste doble Ah, pará. línea. Sí, sí. Ahí está, eso, gracias. Bueno, ahí ven que lo último que puse, ese Sarasa, lo interpretó como si fuera la ID. O sea, acá lo que está haciendo, ven que está imprimiendo este string y está interpolando este valor de request. ¿Sí? Entonces, si yo acá le pones así, lo toma así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es una forma de recibir parámetros en estos métodos, ¿sí? en estas rutas. La segunda forma es a través del query string. Yo no sé si alguna vez vieron, o sea, una URL tiene como varias partes. Por un lado tenemos, vamos a hacer así. Barra, esta es una URL, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos vieron alguna vez algo de esto. Entonces, esto tiene como varias partes. Por un lado tenemos el protocolo, que es lo que decía antes, ¿sí? Que es HTTP, HTTPS, etc. Por otro lado tenemos el dominio, entre comillas, que hablábamos antes. Por otro lado tenemos el path, ¿sí? Que es como la ruta relativa dentro del dominio que estamos solicitando. Y por último tenemos esto, esta última parte, que es la que viene después del signo de pregunta, que son los parámetros, lo que se llaman los parámetros del query string, ¿sí? Haciendo un Spanglish. Hay otras partes también que pueden estar en la URL, pero no me interesa meterme. Bien, estos parámetros, ¿sí? Hay una forma específica de leerlos también cuando uno utiliza Express, que serían lo que estamos mostrando acá, ¿sí? Acá ven que estamos buscando un nombre, ¿sí? Este nombre esperamos que nos lo pasen como un parámetro de query string. Entonces, por un lado tenemos en la ruta, tenemos el parámetro ID, que esperamos que sea parte de la ruta, entonces lo leemos utilizando la propiedad params. Y por otro lado tenemos el parámetro nombre, que esperamos que sea un query string, entonces lo leemos utilizando la propiedad query, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Si yo acá
hago un curl, hago un put, ¿sí? Update, y le paso así, 1, 2, 3, y después, esperen que esto no va a funcionar, creo. Tengo que hacer así, porque no le escapé. Bien. Entonces acá dijimos que ya tenía que ser nombre. Ese nombre, Pedro. ¿Sí? Entonces acá ven que lo que imprime es alumno con ID 123, que es el que le pasamos como parte de la URL, y la segunda, y el nombre Pedro, que se lo pasamos como parte del query string. ¿Sí? Entonces por eso esa es la forma de leer los dos tipos, los dos datos distintos acá con Express. Algo que no mencioné antes cuando estábamos hablando de liga es que es muy molesto el tema del linter con la longitud de línea. Yo sí se lo cambié. Así, cómo la sufrí, todo. Eso Sí, lo cambié de 80 a 120 porque me rompió demasiado. Así que bueno, pero nada. ¿Lo podemos modificar a 120 o ilegalísimo? Habría que definir un estándar de curso, sí. Después le contamos, pero no se manda a modificar nada. Pero la verdad es muy hincha y tiene cosas como esta. No sé, a mí la verdad que esto de poner una coma al final, si no hay nada después, me choca. Pero bueno, eso también son taras, ¿no? que tiene uno de trabajar en otros lenguajes. Pero bueno, más allá de todo eso, haciendo ese paréntesis, ¿se entendió cómo leemos los diferentes tipos de parámetros? Bien. Ahora vamos a pasar al tercer ejemplo, o al cuarto ejemplo en realidad, que son los templates. Hasta ahora vieron que siempre estábamos devolviendo un stringcito acá, ¿no? O sea, estamos utilizando este send y estamos pasando ahí el string. Imagínense si uno quiere implementar una página, un sitio web, donde las páginas van cambiando y demás. Bueno, esto no es muy sostenible, ¿no? O sea, ponerse acá a escribir HTML, CSS, un montón de cosas, sería como bastante rústico, como menos, como poco. Entonces, una forma que tiene en general todos los frameworks web es utilizar templates. Un template es un archivo que es estático, ¿sí? Un archivo de texto, que después el propio framework lo lee el archivo, ¿sí? El contenido del archivo, lo interpreta y lo que permite es reemplazar partes del contenido con contenido dinámico. Entonces ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Para eso, yo acá utilicé un lenguaje de lenguajes, como mucho, es decir, de lenguaje, un formato de template que se llama Pug, que es que es por defecto el que utiliza Express, que acá también tengo una... Esta es la página web, ¿sí? Pugis.org. Bueno, después se lo vamos a dar, no importa. Si lo googlean también van a estar. Entonces lo que permite esto es el formato que tienen los templates, ¿sí? los archivos esos, para generar HTML. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo sería esto. Vamos a ver, lo que hace, o sea, acá en este caso Express lo que hace es toma una convención, ¿sí? Que dice que los archivos de template tienen que estar en una ubicación específica, ¿sí? En un directorio específico, porque es ahí donde se va a fijar, donde los va a buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Tenemos acá definido una ruta nueva que es /alumnos, ¿sí? Que básicamente lo que hace es mostrar todos los alumnos que están registrados en el sistema. Para eso lo que hacemos es pasarle un dato, ¿sí? Una variable, digamos, que va a poder utilizarse en el template, que es alumnos. Alumnos está definido acá como una variable,
¿sí? De acá del proceso del servidor web, y nada, después lo vamos a poder utilizar ahí. Y lo que estamos haciendo acá distinto es que a res, ¿sí? al objeto este response, en vez de llamarlo al send como veníamos haciendo antes, estamos llamando al método render, ¿sí? Y pasándole cuál es el template que tiene que utilizar. Entonces, si vamos acá, por ejemplo, a lista alumnos, vemos que tenemos toda esta cosa. Esto es lo que va a terminar generando es un HTML, ¿sí? Pero no está en formato HTML, está en formato PUG, ¿sí? Que tiene sus particularidades. En general, es un lenguaje, un formato que está que es tabulado, es algo así como parecido a lo que ustedes habrán visto en Python, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada nivel de tabulación lo que hace es definir como la jerarquía, digamos, de los elementos HTML, ¿sí? Cuáles están adentro de cuáles. Entonces, por ejemplo, acá HTML es el que está primero, entonces esto va a generar un tag HTML y todo lo que está por abajo, que está en el siguiente nivel del que estaba que estaba en el nivel 0, va a estar dentro de ese tag HTML. Después a continuación viene el head, que es donde uno define también como los metadatos todo lo que no se imprime, digamos, de la página HTML. Y después viene el body, que es efectivamente lo que se muestra, ¿sí? Entonces ahora vamos a mostrarlo esto cómo funciona para que sea más claro. 03, templates, bien. Entonces, habíamos dicho que esto era /alumnos. Entonces, vamos acá. Ahí, bien. Y ahí se ve el HTML que me generó, ¿sí? Entonces, acá podemos ir viendo qué es cada cosa. Ven que por un lado tenemos esto, alumnos registrados, ¿sí? Que este es un header. Si acá vemos el código fuente, uy, no me lo muestra. Hacémelo lindo, che, pero bueno, nada, ven, esto es lo que yo le decía, ¿no? O sea, que tenemos primero ese tag HTML que corresponde a después adentro de ese tenemos un head y tenemos un body, ¿sí? Adentro del head tenemos un tag que es title, ¿sí? Que es el que define lo que me está mostrando acá arriba, que capaz que ustedes no lo llegan a ver, pero el tab en el Chrome se dice alumnos, porque yo le puse el título ese. Y a continuación, bueno, tiene todo, o sea, tiene este head, que es el header, perdón, que es el título y después acá tiene ya código, ¿sí? O sea, y esta es acá donde entra la parte mágica, digamos, la parte que es dinámica de estos templates, ¿sí? Cuando uno lo escribe código, después esto, cuando se ejecuta, lo parsea, ¿sí? Lo interpreta el código estático que está en el template y después lo ejecuta, ¿sí? Entonces acá lo que tiene una condición que dice, si hay algún alumno, o sea, si la cantidad de alumnos es mayor que 0, te va a mostrar una tabla de HTML, y si no, te va a mostrar un mensaje que dice no hay alumnos registrados, que es lo que está pasando acá, ¿sí? Y acá, bueno, no importa, hay un párrafo, qué sé yo, y después acá tiene un link para crear un nuevo alumno, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Ahora vamos a ver después lo de la tabla, se los muestro ahora cuando tengamos un ejemplo, pero para que vayan viendo. Bien, si yo hago clic acá, me lleva a otra URL, me lleva a /alumno/new, entonces vino acá, a esta. Esto era un get. Entonces, lo que hace acá es simplemente decirle que tiene que renderear este template que se llama nuevo alumno y le está pasando una variable que se llama hora actual, que nada, tiene la hora actual, básicamente. Entonces, si vamos acá a nuevo alumno, vemos que tiene por un lado, está mostrando la hora actual y después está mostrando, el resto es todo contenido estático. Entonces, ven que acá me está mostrando la hora. O sea, si yo lo voy refrescando esto, en teoría debería ir cambiando. Se ve ahí que es 47, 48, 49, etc. Y entonces eso está demostrando que
está ejecutando, o sea que este valor, digamos, que va cambiando con cada petición que estoy haciendo, cada vez que refresco la página, está cambiando el valor, termina cambiando el valor este. Bien. Y esto es un formulario, ¿sí? Que le dice que tiene que mandarlo a esta URL, ¿sí? A /alumno/create, a este path, ¿sí? Y tiene un campo que es de tipo texto, que es un nombre, y tiene un submit, que es este botoncito que está acá al lado. Entonces, si yo acá pongo Diego, y le doy submit, fue a este método, a ejecutar el método que responde a esta URL, que estaría acá. O sea, es un post y la URL coincide. Bien, entonces lo que hace ahí es nada, genera un alumno de mentira, ¿sí? O sea, alumno acá es un objetito, una clase chiquita que lo que tiene es un ID y un nombre, que es el string. Entonces, lo que hizo acá es hacer un push, ¿sí? a este array de alumnos, o sea que agregó una nueva instancia de alumno a este array, ¿sí? Y este último ID asignado es un incremental que voy utilizando para cada vez que se llama, lo incremento, ¿sí? O sea, esta sintaxis, no sé, si trabajaron con C o C++, lo conocerán que lo que hace es incrementar el valor de esta variable y después devolver ese valor, que es un operador. Bien, entonces ahora ya me está mostrando algo. O sea, volví a esta página, ¿sí? Volví a alumnos, volvió a renderear este template, el de nuevo alumno, el lista alumnos, pero esta vez como alumnos, como la variable esta alumnos, que yo le estaba pasando acá, tiene longitud que es mayor a 0, porque ya hay un alumno, entonces ahora sí está mostrando la tabla esta. ¿Sí? Esto es una tabla de HTML, no tiene mucha magia, que lo que hace es mostrar cuál es el ID, cuál es el nombre, y tiene dos acciones, digamos. Por un lado el editar, entonces uno puede venir acá, el Diego 1, ¿sí? Entonces lo editas, el editar de nuevo, ¿no? O sea, este editar, ven que acá me está llevando a otra página. O sea, no me está llevando a alumno new, sino que me está llevando a alumno/edit/1. Y lo que está haciendo acá el alumno esto es utilizar el parámetro ID que recibió como parte de la URI, ¿sí? Para buscar el alumno. Esto yo lo hice para que vean que también uno puede definir funciones acá, puede definir métodos. Entonces, acá lo que hace simplemente es buscar el alumno por ID. ¿Sí? O sea, se convierte esto porque estos parámetros son siempre strings, ¿sí? Entonces lo tenemos que convertir a un número porque el ID era un número. Y nada, después itera sobre esa lista, está usando el método find que viene con array y te devuelve cuál es el alumno que encontró. Ese alumno para editar, que es el que me devolvió acá, es el que le paso al template de editar alumno. Cuando vemos acá editar alumno, lo que hacemos es, primero que tenemos que decirle cuál es la ruta que tiene que utilizar, ¿sí? Para actualizar. O sea, acá tenemos, para actualizar ese recurso, ese alumno, tenemos que incluirle cuál es el ID, ¿sí? Porque esa es parte de la ruta que tiene que utilizar. Entonces lo que estamos haciendo acá es, justamente, al atributo action del formulario, o sea, si nosotros vamos acá y vemos el... Te perdimos, Diego. ¿Pero sigue transmitiendo? Sí, está transmitiendo, pero se le cortó la cámara y el micrófono. No se te escucha todavía. Ahora va a ser tipo tutorial de YouTube con el bloc de notas.
O terminamos más temprano. Un loqueando. Claro. Todavía no te escuchamos, Diego. Creo que no nos escucha a nosotros directamente. Sí, sí, no, Desapareció. no se escuchaba, perdón. Ahí está. Ahí No va. me di Ahí cuenta que está, estaba- Depresión. Nada, le decía que decidió el navegador que no era yo el que estaba ahí y me sacó. Pero bueno. No importa, ya me logué de nuevo y ya estoy acá. Bueno, le decía entonces. Acá al editar, la página esta de editar, acá, ¿sí? Tiene un formulario que si ven tiene esta URL que es la que yo le pedí, la que yo armé acá, ¿sí? Por otro lado, hay que hacer esta chanchada, ¿sí? De meterle esto de underscore method igual put. ¿Por qué? Porque como les decía antes, los navegadores no hay forma de definir un HTML nativo, digamos, que pueda hacer peticiones que no sean de tipo get o post, ¿sí? Entonces acá como este update responde a un put, ¿sí? Tenemos que hacer que de alguna forma el navegador mande un put. Bueno, el navegador no lo va a mandar, pero acá estamos utilizando una porquería que viene con un middleware, digamos, una librería adicional a Express, así que hay que instalarla, de hecho, por separado. O sea, si yo acá me muestro, estaría por acá. ¿Dónde está? Acá. Método override, ¿sí? O sea, es otra librería separada, que lo que hace es agarra, vos le decís cuál es el parámetro que tiene que utilizar para definir cuál es el verbo de la petición que está procesando, ¿sí? Entonces, como acá yo le dije que tenía que agarrar el underscore method, y yo acá le estoy pasando como parámetro del query string, como veíamos antes, el underscore method igual put, entonces este chaboncito va a hacer la magia para decir que, no, en realidad este no era un post, como dice acá en el formulario, sino que este es un put. Y va a terminar ejecutando este código. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos creo que vimos todos, ¿no? Sí, los tres templates. Ven que, bueno, tiene alguna magia en cuanto a cómo armar cómo es el formato de los templates, cómo hay que escribirlo, pero nada, para ahí la documentación para las cosas que vamos a hacer, creo que ni siquiera, no sé si vamos a llegar a usar esto, de hecho, pero si es que llegamos a usar algo, con esto alcanza, no es que vamos a hacer nada muy complejo, se va a ver bastante feo, no hay problema con eso. Sí, la idea creo que de Pug es que no estén lidiando con lenguajes de template más complejos, ¿no? Es más, es como un HTML sin las llaves, sin esas cosas. No sé hasta dónde va a llegar el curso con eso igual. Sí, por eso. Creo que incluso Express, por defecto, creo que tiene... venía con soporte para tres formatos de esto. Tres engines de templating, ¿no? Exacto. Tiene este Pug, que es el por defecto, y otros dos más. Pero sí, no hay mucha... No nos vamos a complicar mucho con esto. No. Bien. Y por último, tenemos la parte de testing, ¿sí? Porque para todo esto igualmente tenemos que seguir escribiendo pruebas, ¿sí? ¿Y cómo se escriben las pruebas? Bueno, ¿cómo se escriben las pruebas, no? Porque acá en principio tenemos un problema, que es que tenemos que tener un servidor web corriendo para poder ejecutar las pruebas, ¿no? Para poder emular, digamos, esas llamadas a curl que les mostraba antes. Es otro proceso, ¿sí? Se entiende que acá, cuando yo estoy haciendo acá está corriendo un proceso por separado que está levantando
está levantando un servidor web que está escuchando en el puerto 3000. ¿Sí? Bueno, para eso no hay mucha magia. Por suerte, podemos utilizar una librería también que viene... podemos utilizar, perdón, una librería también, que estaba buscando esto y no lo estaba viendo porque no estaba viendo las pruebas, acá, que se llama Supertest. ¿Sí? Entonces esta librería Supertest lo que permite es emular, digamos, que se levanta un proceso que está respondiendo a peticiones HTTP y lo utiliza y se le pueden hacer peticiones en las mismas pruebas. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos una prueba que lo que hace es llamar al hola mundo. O sea, acá tenemos de nuevo un hola mundo, ¿sí? En el que responde en el barra hola. Entonces acá utilizamos esta variable que se llama request. Yo le puse un request with supertest, se le puede poner el nombre que quiera. Lo que importa es que es el objeto que me devolvió el método supertest, ¿sí? Y que tiene que responde a métodos, lo mismo, ¿no? Para cada verbo. Entonces acá le estamos haciendo un get, estamos diciendo cuál es la URL, ¿sí? Y acá me devuelve la respuesta. Y después sobre esa respuesta yo puedo escribir aserciones. Entonces, por ejemplo, puedo ver que el código de estado de esa respuesta fue un 200, puedo ver que el texto que me devolvió, porque esto está haciendo un send acá, es un alamundo. ¿Podrás mutear? Sí. Gonzo. Ahí va, gracias. Se escuchaba la silla a full. Sí, le falta WD-40. Entonces acá podemos ver que escribir la prueba y hacer la aserción para ver que me está devolviendo lo que yo quería. ¿Sí? Esto tiene una pequeña magia, que es async y await, que lo que hace es, como este método es asincrónico, digamos, en el sentido de que uno cuando hace una petición HTTP no sabes cuándo te la va a devolver, cuánto tiempo va a pasar. Entonces, para no frenar el proceso, esto está implementado en forma sincrónica, ¿sí? Y hay un par de formas de poder obtener esa respuesta. O una vez que el servidor me responde, poder ejecutar aserciones sobre esa respuesta. Una es esta, entonces cuando vos le decís await, básicamente se va a clavar acá a esperar que devuelva, ¿sí? Para poder usar un await, la función que está haciendo la llamada que es asincrónica, que es await, tiene que estar declarada con el async, si no esto no funciona, ¿sí? Y hay otras formas, no nos vamos a meter con la otra forma para complicarse, así que usen esto, si lo tienen que usar. Entonces vamos a ejecutar las pruebas. Entonces, ahora en vez de hacer esto, lo que vamos a hacer es el YAM. Esperen que no me acuerdo cómo era. 04. Testing, acá. Esto era. Estuve un rato. Yo no soy muy ducho con esto de TypeScript, así que le estuve peleando un rato para poder usarlo. Bueno, entonces la forma de ejecutarlo es, digamos, como veníamos haciendo antes, ¿no? O sea, el yarn test y el archivito de... Uy, se quedó congelado, ¿no? Sí, sí. No están viendo lo que deberían ver. Bueno, un segundo ahí lo vuelvo a compartir. Ahí vamos. Bueno, como le decía, entonces, para ejecutarlo esto hay que invocar a yarn test y después le pasas cuál es el archivo de prueba que querés correr. Eso si querés recorrer una única prueba, ¿no? Bien, lo corremos y vemos que la prueba pasó. Excelente. Bien, vamos de nuevo, volvemos para acá. Y tenemos
teníamos otro método, ¿no? Teníamos este Lolamundo y tenemos un segundo método que lo que hace es crear un superhéroe. Lo que va a hacer esto es, espera que el parámetro nombre, que acá me lo pasan en el body, que es la tercera forma de recibir parámetros. A eso creo que no lo mostré antes, ¿no? Me parece, eso me lo comí, perdón. Eso estaba acá, por ejemplo, en el create, acá. Vieron que acá antes, cuando teníamos acá el formulario teníamos este campito, ¿no? Y le das, cuando apretabas Submit, esto estaba ejecutando, estaba mandando una petición HTTP con esos datos. Eso lo estaba mandando utilizando ese formato que veíamos antes al principio, que era el formulario encodado como URL. Para leer esa información que me llega en ese formulario, la forma de hacerlo es a través de esta propiedad body, ¿sí? También, que es también parte de este objeto request. Y para poder utilizarlo así directamente, yo utilicé una cosa adicional que es esto, que lo que permite es que cuando llega la petición HTTP, hay un middleware que es como si fuera algo que procesa, digamos, esa petición HTTP antes de llegar a la ejecución de mi código en particular, que lo que hace es interpretar eso, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo cuando tenía acá, esperen un segundo, lo estoy buscando. Cuando usábamos este formato, ahora no se ve de nuevo, pero ya. Tiene poder esto, che. A ver, un segundo. ¿Qué tema? Ahí está. Cuando usábamos este formato para el cuerpo de la petición, ¿sí? A nosotros nos mandaban un string que era de este estilo, ¿sí? O sea, el nombre del campo, 2 puntos, el valor de ese campo. El ampersand separaba el campo, entonces acá había otro campo más, el nombre del campo, igual, y acá venía todo el valor ese. ¿Sí? Y reemplazaba los espacios con los porcentaje 20. Bueno, entonces, ¿no? Le está costando un montón compartir esta porquería. No sé qué pasa. Bien, entonces, para poder utilizar directamente esto así, ¿sí? O sea, poder llamarle a body y decirle, dame el campo que se llama nombre, de alguna forma lo tuvo que interpretar, ¿no? Tuvo que parsear ese string que me estaba llegando en el cuerpo y decir, bueno, este es un string que está representando un formulario encodeado, entonces lo parsea. Bueno, eso está hecho así, otra vez con esta llamada, ¿sí? Con esta en particular. La otra es para que si me pasan un JSON. Bien. Esto es medio un paréntesis, no sé si me estoy yendo demasiado, no sé cuánto de eso se llega a entender, pero no importa. Básicamente lo que yo quiero es emular que si yo tuviera acá un formulario que le pasas el nombre, ¿sí? O sea, que le pase el nombre, que le das submit, entonces esto le llegue acá como un nombre, ¿sí? Estoy usando lo mismo. Entonces, la primera prueba que hago es, no le paso el nombre, ¿sí? O sea, acá lo que está chequeando, si se fijan, es que si no me pasaron en el cuerpo de la petición el nombre, entonces te devuelve un estado 400, con un mensaje de error, que dice, debe incluir el parámetro nombre, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá, para escribir la prueba, es justamente eso. Chequeo que el código de estado es 400, y chequeo que lo que me devolvió es ese mensaje de error, ¿sí? Bueno, sí, como vimos antes acá, la hostia, qué cosa, ¿no?
está matando esto. Bueno, no está funcionando el compartir, perdón. Cada vez que voy y vengo tengo que sacar y volver a compartir. Como ven acá, está pasando esa prueba, y como ven acá, que está pasando la siguiente, que es la que ahora vamos a ver. Que ahora va a dejar de funcionar cuando cambie la ventana. Efectivamente. Eh, la segunda prueba lo que hace es, le estoy pasando ese parámetro nombre, ven que cuando hace este post, pero adicionalmente a este post le llama al método send y le pasa cuál es el valor, cuál es el cuerpo que tiene que mandar. Entonces acá está devolviendo, acá ya me chequeo que está devolviendo un 200, que el body de la respuesta que me devolvió no es null, y que el nombre que me está pasando, el nombre que me está pasando en ese body que me está devolviendo es Wolverine, y el superpoder es regeneración. Eso porque acá la respuesta que está mandando es un JSON y está pasando el nombre, lo que recibió por parámetro, y el superpoder que está hardcodeado ahí, es un string. ¿Se entendió más o menos? Igual este código se lo vamos a dar después para que puedan verlo, un link al repositorio. Pero bueno, la idea probablemente de esta semana va a ser que escriban pruebas, o sea, que implementen una interfaz, una API para alguna aplicación, ya sea la liga o no sé, otro modelo. Después veremos ver cuando lo terminemos de definir. ¿Sí? Algo importante en esto, y acá nos vamos a meter un poquito con lo que tuvieron, las lecturas que tuvieron, el cuestionario, la lectura para la que contestaron el cuestionario esta semana, ¿sí? Que son las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación, ¿se acuerdan que eran? Era cuando se le presentaba el código al usuario y, o sea, al cliente, y el cliente respondía si era lo que quería o no, ¿puede ser? La prueba de aceptación es una prueba desde el punto de vista del usuario, ¿sí? Entonces, acá asumimos, por ejemplo, si tuviéramos el sitio web ¿sí? Lo que querríamos es escribir pruebas que verifiquen que el sitio estaba funcionando como corresponde. Ay, no se ve, pero estoy cansado de esto. Me voy a dejar de... Nada, bueno, el sitio, ¿se acuerdan? No el sitio web, no voy a dejar de compartir y volver a compartir, pero ¿se acuerdan que el sitio web que estábamos viendo antes? Entonces, la idea es que uno escribe una prueba para que, como si fuera el usuario, básicamente, ¿sí? Esa prueba puede ser que se ejecute manualmente o que se ejecute automáticamente, ¿sí? Pero son básicamente, o sea, es equivalente, digamos, a los criterios de aceptación, ¿sí? O sea, cuando vos definías un criterio de aceptación, vos estabas escribiendo cómo tenía que comportarse el sistema ante cómo tenía que comportarse la funcionalidad de un sistema ante un escenario determinado, ¿sí? Bien. Entonces, cuando escribimos nosotros estas pruebas, que estamos acá, estamos escribiéndolas casi como si fueran el usuario directamente, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es una prueba de caja negra. No estamos viendo qué está pasando por adentro, ¿sí? O sea, no chequeamos acá, por ejemplo, no sé si viéramos acá, si escribíamos una prueba para esto, no se ve nada, ni siquiera me actualiza el Visual Code. A ver si comparto solamente la pantalla, la ventana esa, y esto empieza a andar. Si estuviéramos escribiendo... No, esto no funciona para nada. Bueno, dejo de compartir. Si estuviéramos escribiendo una prueba para estas pruebas, como decía, estamos escribiéndolas como si fuéramos el usuario, ¿sí? Entonces, es una prueba medio de caja negra, en el sentido de que
no estamos viendo el código, ¿sí? No estamos haciendo llamadas a objetos como estaban escribiendo las pruebas ustedes antes, ¿no? Acá estamos interactuando directamente a través de URLs, ¿sí? O sea, haciendo peticiones HTTP como las haría el cliente, si por ejemplo es una API. ¿Entiendes? Entonces hay algo particular, digamos, que tiene o algo particular, una propuesta, digamos, que tenemos con respecto a esto, que es cuando uno va a escribir las pruebas, ¿sí? Va a empezar por estas pruebas de aceptación, ¿sí? Entonces va a empezar por digamos, el ciclo grande, ciclo chico. No sé si creo que no lo nombramos hasta ahora, pero básicamente vamos a empezar hablando de, digamos, yendo desde la caja negra hacia el interior, ¿sí? Hacia la caja blanca, ¿sí? Vamos a decir entre comillas. Entonces, ¿cómo sería esto, básicamente? Supongamos que tenemos esa API que permite interactuar con la liga, ¿sí? Ustedes, si estaban resolviendo por primera vez el ejercicio de la liga, ¿sí? Las pruebas que les hubiéramos dado no serían utilizando el objeto liga, sino que serían diciendo, bueno, cuando yo voy a barra liga, barra presupuesto ejecutado y hago un get, me tiene que devolver cuál es el presupuesto ejecutado, ¿sí? Me devuelve un numerito que es el presupuesto ejecutado, ¿sí? Bueno, cuando uno utiliza esta metodología de ir desde las pruebas grandes hacia las pruebas más chicas, lo que hace es, nada, escribís esa prueba, ¿sí? O sea, escribís como lo estábamos viendo recién. El problema es que no tenemos todo el modelo de negocio por atrás que resuelva eso, ¿sí? Porque, digamos, podríamos implementar no sé, ese servidor web como lo veíamos recién, pero claramente no es ahí donde tiene que estar toda la lógica, ¿no? O sea, como decíamos antes, el modelo de negocio se reutilizaría. O sea, lo utilizaríamos como la aplicación esa web haría llamadas a objetos del modelo de negocio con el que ustedes terminaron ese ejercicio de la liga, ¿sí? Entonces, la forma de trabajo sería, uno implementa esa prueba grande, cuando llega al punto en que necesita empezar a hacer la implementación de los objetos, ahí la implementación efectiva, digamos, de esa funcionalidad, ahí empieza con el ciclo chico, que sería básicamente empezar a implementar los objetos como hicieron ustedes con la liga, ¿sí? Entonces esa prueba de aceptación grande, digamos, que implica hacer las llamadas a los diferentes objetos de negocio, debería quedar pendiente hasta tanto uno no tenga implementado toda la lógica del modelo de negocios. Creo que no se entiende nada con esto, o sea, me parece que sería más conveniente hacer una demo de esto. Creo que tenemos algún videito, así que bueno, después le vamos a pasar eso porque es la forma de trabajo en la que esperamos, digamos, seguir trabajando de ahora en más, ¿sí? Cuando ya no tenemos objetos, no trabajamos directamente con objetos, sino que trabajamos con aplicaciones, ya sean aplicaciones web o aplicaciones de consola. Pero bueno, mejor va a ser eso, resolverlo después. Me acabo de dar cuenta que tampoco... Ah, sí, está grabando esto, bien, listo, no dije nada. Pensé que había salido, como salí y volví a entrar, pensé que no está grabando, pero sí se está grabando. Bien, ¿alguna duda con respecto, más que nada, a lo que vimos de web? ¿Algo que no haya quedado claro? No, por mi parte no. Ok. Igualmente nada, le vamos a dar el código le vamos a dar las PPTs estas que vimos de HTTP y REST como para que también ustedes las puedan repasar después. Pero bueno, de antemano como decíamos antes, el ejercicio de esta semana probablemente esté relacionado con implementar algo de esto, ¿sí? Bien. ¿Algo más, Gonza?